Buenas tardes, estimados alumnos. Me permito presentarme con todos ustedes. Soy su facilitador virtual, el maestro Juan Daniel Olalde Soto. En todo este mes de mayo los voy a estar acompañando en su curso denominado Derecho Laboral, en el cual estaremos analizando diferentes unidades que integran su temario, que como ustedes ya se pudieron dar cuenta, está integrado por 45 unidades. Es un temario muy extenso, pero vamos a tratar de llevarlo de la mano lo más fácil posible para todos ustedes y que lo puedan digerir de la mejor manera. Sin mayor preámbulo, voy a comenzar con la presentación que les preparé. En esta sesión está programado que ustedes vean lo que viene siendo, en primer término, lo que son el concepto de derecho laboral. Posteriormente vamos a analizar la naturaleza jurídica del derecho laboral. Enseguida lo que son los principios, o más bien las fuentes que regulan el derecho laboral, y finalmente los sujetos que intervienen en una relación laboral. Para empezar, vamos a analizar lo que es el concepto del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, aquí nos dice la diapositiva, va a ser ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre quien presta un servicio y quien lo recibe, mediante lo que es el pago de un salario, las cuales van a tener por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social en las relaciones de trabajo. Esto es, en este primer concepto que yo les pongo aquí en la diapositiva, podemos resaltar dos partes. En primer lugar, los sujetos que intervienen en el derecho del trabajo, que en este caso es el trabajador, quien va a prestar su servicio, su mano de obra, y en segundo lugar el patrón, que es quien va a recibir ese servicio. Y obviamente para que se dé una relación laboral debe de existir el pago de un salario. Entonces, son los tres elementos básicos que van a integrar lo que es el derecho del trabajo. En esa misma definición que tenemos aquí en la diapositiva, podemos también encontrar lo que es la finalidad que persigue el derecho del trabajo, que es básicamente conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Cuando hablamos de los factores de producción, nos estamos refiriendo a el trabajo y el capital. Esto es, el trabajo, que es quien lo pone el trabajador, y el capital, quien lo va a poner, va a ser el patrón o el empleador. Y la justicia social no es más que la igualdad de oportunidades y el respeto de derechos humanos de los trabajadores. En este concepto del derecho del trabajo, aquí hay que destacar lo siguiente. El derecho del trabajo va a regular tanto las relaciones individuales del trabajo como las relaciones colectivas del trabajo. Cuando hablamos de relaciones individuales de trabajo, nos estamos refiriendo a las condiciones entre el trabajador y el patrón únicamente. O sea, son las condiciones individuales que se van a establecer en el contrato de trabajo, mientras que el derecho colectivo del trabajo van a ser esas relaciones obrero-patronales representadas en su interés mayoritario. Esto es lo que vienen siendo los sindicatos. Entonces, para concluir esta primera diapositiva, nada más yo quiero recalcar que el objetivo del derecho del trabajo va a ser eso, conseguir el equilibrio entre todas las fuerzas productivas, que ya vimos que los factores de la producción son el, lo que es el capital y el esfuerzo, que es el que pone el trabajador. ¿Cuál va a ser la naturaleza del derecho del trabajo? El derecho del trabajo está previsto en lo que es nuestro artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este artículo 123 se va a dividir en dos apartados, el apartado A y el apartado B. En el apartado A, que es el que nos atañe en estos momentos referente a nuestra materia, va a regular lo que vienen siendo las relaciones individuales entre particulares. Ajá. O sea, viene siendo, porque el artículo 123 contiene tanto las relaciones entre particulares como las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Pero para efectos de estudio, nosotros vamos a analizar únicamente el apartado A del artículo 123. Este apartado A del artículo 123 va a prever esas prerrogativas o derechos esenciales que se van a reconocer al trabajador,
como en este caso aquí mencionamos, en primer lugar tenemos el respeto a su trabajo, la afirmación de su dignidad personal, la defensa de la superación de la clase proletaria, la apertura de una vida decorosa y, en específico, que se desaparezca la explotación del hombre. Hoy en día, pues obviamente ya no existe esa explotación de patrones hacia los trabajadores. O sea, ya desapareció con este artículo 123 de la Constitución, en el cual, vuelvo a repetir, tutela esas prerrogativas esenciales de los trabajadores, que son esos derechos humanos que reconoce la Constitución en pro de los trabajadores, como también pudiera aquí mencionar un salario digno, un salario decente, las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores a disfrutar, en este caso a las vacaciones, a recibir un aguinaldo, una prima vacacional, el derecho a una indemnización por despido injustificado, entre otros derechos que se van a tutelar en este artículo 123 de la Constitución. Entonces, aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero recapitular que el derecho del trabajo lo vamos a encontrar su fundamento legal en el artículo 123 de la Constitución. ¿Dónde se va a encontrar ubicado el derecho del trabajo? Hay autores que nos señalan o nos indican que el derecho del trabajo se trata de un derecho dual o mixto. Esto es, que se encuentra tanto previsto en lo que viene siendo en el derecho público como en el derecho público y en el derecho privado. Sin embargo, el suscrito considera que el derecho laboral o derecho del trabajo debe considerarse como una rama del derecho social. ¿Por qué? Porque como aquí yo se los indico en la diapositiva, el derecho al trabajo nació y subsistió como un derecho de clase social, en donde se acabaron con las clases proletarias y en donde obviamente se dio la dignidad humana al trabajador de respetarse esos derechos humanos. Entonces, ¿por qué otra de las razones por las cuales yo considero que el derecho al trabajo debe de ubicarse como un derecho social? Es porque obviamente el derecho social va a ser ese conjunto de normas que van a proteger a las personas o grupos y sectores de la sociedad que socialmente se les considera vulnerables. O sea, el trabajador es un grupo vulnerable porque obviamente es quien está vendiendo su fuerza o mano de obra para poder recibir un salario. Por eso es que, insisto, el derecho al trabajo debe de ser considerado en una rama del derecho social, no como derecho público o derecho privado, independientemente de que otros autores así lo señalen. El derecho del trabajo va a tener fuentes formales, esto es, cómo es que surge el derecho del trabajo. Estas fuentes formales las vamos a encontrar previstas en lo que viene siendo el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esas fuentes formales? En primer lugar tenemos la Constitución, tratados internacionales y la Ley Federal del Trabajo, así como sus reglamentos. La Constitución, ustedes sabrán que es la ley fundamental de nuestro país. En ella van a estar plasmado todo lo que vienen siendo los derechos reconocidos, en este caso, para la clase trabajadora y que, insisto, se encuentran señalados en el artículo 123 de la Constitución. En los tratados internacionales vienen siendo esos acuerdos que se celebran entre dos o más estados en los que obviamente se reconocen derechos humanos en beneficio de los trabajadores y que obviamente México tiene más de 160 tratados internacionales firmados en materia laboral. La Ley Federal del Trabajo, que es el cuerpo normativo que vamos a estar analizando en todo este mes de mayo y que es lo que atañe a nuestra materia, a nuestra asignatura de Derecho Laboral, en la cual se van a plasmar todas las prerrogativas, todos los derechos sustantivos que se reconocen a los trabajadores, así como también el derecho procesal, cómo es que se sigue el procedimiento para cuando se está vulnerando algún derecho de un trabajador, cuando a lo mejor se quiere realizar lo que es el reconocimiento de un sindicato, etcétera. Otra de las fuentes formales del derecho del trabajo va a ser la analogía. La analogía es la forma en la cual nosotros vamos a resolver un caso con una norma similar. Aquí entra lo que es el principio que señala donde existe la misma razón, debe de haber la misma disposición. Otra fuente formal del trabajo que señala el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, perdón, 17, es esa
trilogía de principios generales, en la cual señalan principios generales que deriven de dichos ordenamientos, o sea, de la Constitución, tratados y leyes del trabajo, los principios generales del derecho y los principios generales de justicia social. Todos estos principios, pues obviamente tienen la finalidad de que orienten al juzgador a resolver una controversia en el sentido de que una vez que se encuentra reconocido determinado principio, ya sea en la Constitución Federal, en un tratado internacional o en la Ley Federal del Trabajo, se aplique para resolver el caso concreto en caso de que en la ley no se disponga o no exista disposición expresa de cómo resolver ese asunto. Entonces aquí, por ejemplo, en los principios generales del derecho podemos señalar que son esos postulados que van a orientar a un determinado sistema jurídico sobre la manifestación auténtica y sobre las aspiraciones de la justicia de la comunidad. Otra de las fuentes formales que contempla la Ley Federal del Trabajo como fuente del derecho del trabajo es la jurisprudencia. La jurisprudencia es esa interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados respecto de la norma. Cuando la norma a lo mejor es algo obscura, imprecisa, entonces estas autoridades federales hacen esa interpretación y la cual se determina que es obligatoria para que sea aplicada por los juzgados federales y los juzgados locales. Otra de las fuentes formales del derecho que tenemos aquí en el derecho del trabajo es la costumbre. La costumbre no es más que esa práctica ininterrumpida que se sigue durante un determinado tiempo y que por el hecho de haberse hecho una práctica ininterrumpida puede llegarse a aplicar como ley. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que para que esa práctica ininterrumpida surja en el ámbito del derecho laboral, pues obviamente también debe de ser consentida por parte del patrón, porque a lo mejor si fue una costumbre que únicamente fue entre los trabajadores, pues no la puede reconocer el juzgador al momento de dirimir alguna controversia. Y finalmente, como fuente formal del derecho del trabajo, tenemos la equidad. La equidad es obviamente es dar a cada quien lo que le corresponde, es aplicar lo que viene siendo ante la ausencia de preceptos legales, resolver qué es lo más justo para ambas partes. Eso viene siendo lo que es la fuente formal del derecho del trabajo. Aquí hay que destacar o resaltar también que en la doctrina también se habla acerca de fuentes formales especiales del derecho del trabajo. ¿Cuáles son esas fuentes formales que establece la doctrina como especiales? Tenemos en primer lugar lo que es el contrato colectivo del trabajo, en segundo lugar el contrato ley y finalmente lo que viene siendo el reglamento interior del trabajo. Cuando hablamos del contrato colectivo del trabajo, lo vamos a definir como ese convenio que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores o bien entre uno o varios patrones y que van a tener por objeto establecer condiciones de trabajo en una o varias empresas o establecimientos. Por su lado, el contrato de ley viene siendo exactamente lo mismo, pero este contrato de ley se aplica únicamente a lo que viene siendo a una rama determinada en específico. Por ejemplo, puede existir un contrato ley respecto de la rama de la industria tabacalera, un contrato ley respecto de la rama de la industria eléctrica, etcétera. Esos vienen siendo como contrato ley y el contrato colectivo de trabajo pues viene siendo el acuerdo que nada más se celebra entre una empresa o con otras empresas. Y finalmente el reglamento interior del trabajo pues es ese cuerpo normativo que crea la propia empresa y que se aplica para los trabajadores. Ya para finalizar o cerrar esta parte de esta pequeña presentación que les preparé, vamos a analizar los sujetos del derecho laboral. ¿Quiénes son las personas que intervienen en el ámbito del derecho laboral? En este caso vamos a tener dos tipos de sujetos, los sujetos individuales y los sujetos colectivos. En los sujetos individuales vamos a tener esencialmente a dos, que es el trabajador y el patrón. El trabajador lo vamos a entender como esa persona física que va a prestar a otra, ya sea una persona física o una persona moral, un trabajo personal subordinado.
Esta definición ustedes la pueden encontrar en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que señala esto que les acabo de indicar. En la doctrina nosotros podemos encontrar 4 clases de trabajadores: los de base, los eventuales, los sindicalizados y los de confianza. Los de base van a ser aquellos trabajadores que tienen su planta o estabilidad en un empleo. Esto es los que son difícilmente ya de despedir, ya tienen su base y no pueden ser despedidos tan fácilmente o cambiados. Los eventuales van a ser esos trabajadores que van a cubrir eventualmente alguna vacante por un tiempo corto. Ajá. Es lo que se denomina como esos contratos por tiempo determinado. O a lo mejor cuando una persona se fue de licencia médica o por una licencia de paternidad, maternidad, etcétera, son esos trabajadores eventuales. Los trabajadores sindicalizados son esos trabajadores que van a pertenecer a un sindicato. No todos los trabajadores pueden pertenecer a un sindicato. Obviamente, si hablamos de trabajadores de confianza, ellos no pueden pertenecer a sindicatos. El trabajador de confianza, de acuerdo a la ley Federal del Trabajo, en su artículo 9, nos establece que son aquellos trabajadores que no van a pertenecer a un sindicato y que van a realizar funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como aquellas funciones que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o el establecimiento. Otro de los sujetos que intervienen en el derecho laboral mexicano, y aquí ustedes lo visualizan, es el patrón. La definición de lo que se entiende por patrón lo encontramos en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, y en el cual nos establece que el patrón es la persona física o moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores. Igualmente vamos a encontrar en la doctrina 4 clases de patrones que también los encontramos en la propia Ley Federal del Trabajo, que es el patrón, el representante que ahora sí que defiende los intereses del patrón, que no es más que los directores, los administradores, los gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección o administración propias de la empresa. Tenemos también lo que viene siendo el intermediario, también denominado contratista, que es esa persona física o moral que va a proporcionar o poner a disposición trabajadores propios, o sea, que tienen la relación con esta empresa, los va a poner a disposición de otra empresa, pero con la limitante de que se trate de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Anteriormente era lo que se denominaba el outsourcing. El outsourcing era que una empresa, si más bien se tenían a los trabajadores en una determinada empresa que a lo mejor no tenía utilidades, y para que obviamente esas utilidades no fueran repartidas para los trabajadores, por eso es que a estos trabajadores los tenían en otra empresa, y en la empresa que sí había utilidades, pues los tenían trabajando. Sin embargo, con la reforma que se hace a la Ley Federal del Trabajo, únicamente se quita esa modalidad y únicamente se permite que siga existiendo lo que es el intermediario o contratista, pero siempre y cuando se trate de servicios especializados. Por ejemplo, las empresas pueden contratar servicios especializados de limpieza, servicios especializados a lo mejor no sé, se me ocurre de sistemas informáticos, etcétera. El patrón solidario va a ser ese patrón el cual va a responder de manera solidaria con los trabajadores que se utilicen en la subcontratación. O sea, cuando un patrón contrata los servicios de una empresa, por ejemplo, de un servicio especializado de limpieza, y a lo mejor la empresa donde se encuentran estos trabajadores no les está pagando su aguinaldo, ahí el patrón que está recibiendo los servicios de esa empresa de limpieza tiene la obligación de responder de manera solidaria con esos trabajadores y en todo caso pagarles su aguinaldo a esos trabajadores. A eso se refiere el patrón solidario. El patrón sustituto va a ser aquel que va a asumir la responsabilidad de la relación individual o colectiva. Esto es, va a sustituir al patrón sustituido en las relaciones de trabajo. ¿Ok? A lo mejor cuando una empresa ya no desea continuar con los servicios de estos trabajadores, porque a lo mejor ya va a desaparecer, puede crearse lo que viene siendo un convenio de sustitución de la relación laboral, y en ese convenio establecerse quién va a ser el patrón sustituto y
En lo que se realiza todos esos cambios, todavía el patrón sustituido sigue siendo responsable. Ajá, aquí hay que tener en cuenta eso. Sigue siendo responsable y por ende, si digamos igual, sucede lo mismo que el patrón solidario. Si el patrón sustituto no paga a lo mejor los salarios de los trabajadores de los cuales está recibiendo ya ahora como si fueran suyos, que él los haya contratado, si no les está pagando el salario, el patrón sustituido tiene que o se debe de responsabilizar sobre el pago de esos salarios y tiene que liquidarlos, o sea, pagárselos. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece una temporalidad. En este caso, la temporalidad son de 6 meses. Transcurridos los 6 meses, una vez que se celebró este convenio de sustitución de la relación laboral, ahí ya queda eximido de cualquier responsabilidad el patrón sustituido. Como sujetos del derecho colectivo laboral de mexicano, tenemos los colectivos que vienen siendo los sindicatos propiamente. El sindicato no es más que esa asociación de personas que van a velar por los intereses de los trabajadores o también de los patrones. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto. Los sindicatos pueden existir sindicatos de trabajadores y también pueden existir sindicatos de patrones. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 381 establece que se pueden establecer de los sindicatos, pueden surgir federaciones y confederaciones. Las federaciones vienen siendo dos o más sindicatos que se unen, forman una federación y la confederación forma lo que vienen siendo dos o más federaciones. ¿Ok? Los repito, sindicatos se forman, pueden formar federaciones, que las federaciones son la asociación de dos o más sindicatos y las confederaciones son las asociaciones de dos o más federaciones. Aquí también hay que señalar que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 360 establece que los sindicatos de trabajadores pueden llegar a ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales o de oficios varios. Y a su vez los sindicatos de patrones pues también los vamos a encontrar previstos en el artículo 361 de la Ley Federal del Trabajo. Básicamente esto era lo que yo les preparé en esta presentación. De todos modos, si tienen alguna duda con alguno de los temas que les acabo yo de exponer, que no haya quedado claro de la mejor manera, estoy yo con mucho gusto abierto a sus comentarios, a sus preguntas y con mucho gusto yo se los estaré contestando. Igualmente, si tienen alguna duda con la realización de su tarea, igualmente pueden ahí mandarme un mensaje en el grupo en el foro de dudas y comentarios. E igualmente yo con mucho gusto se los les estaré respondiendo ante la brevedad posible. Entonces, pues que tengan un excelente día y cuídense.